desde el origen del universo, el sonido ha sido más que una simple manifestación acústica. En muchas tradiciones espirituales y esotéricas, se dice que todo comenzó con una vibración primordial, un eco eterno que dio forma a la existencia misma. No es casualidad que en textos antiguos como los Vedas se hable del Om, el sonido cósmico que contiene la esencia de todo lo creado. En la Cábala, el acto de nombrar trae la existencia, y en la Biblia, la creación inicia con la palabra. ¿Podría el sonido ser la clave oculta detrás del tejido de la realidad? Las civilizaciones antiguas comprendieron que la vibración era la estructura fundamental de la existencia. No veían el sonido solo como una experiencia auditiva, sino como una fuerza creadora, capaz de armonizar o distorsionar la energía del universo. Los sacerdotes egipcios entonaban mantras sagrados dentro de los templos para canalizar energías superiores. Los monjes tibetanos utilizan cánticos de armónicos profundos para expandir la conciencia. Los chamanes de distintas culturas han empleado el ritmo del tambor para viajar entre dimensiones. ¿Por qué el sonido tiene tanto poder sobre el alma? La respuesta puede estar en su capacidad de modificar nuestra vibración interna. Todo en el universo es energía en movimiento, y cada frecuencia tiene un efecto distinto sobre nuestro ser. Las frecuencias armónicas generan orden, paz, claridad. Las disonancias pueden alterar la estabilidad emocional y espiritual. Cuando una persona escucha una melodía profunda y envolvente, no solo la percibe con los oídos, sino con cada célula de su cuerpo. Su campo energético se ajusta, sintonizando con la vibración emitida. Pero si el sonido es tan poderoso, ¿podría utilizarse para sanar? Civilizaciones como la Atlántida, según relatos esotéricos, habrían desarrollado técnicas avanzadas de sanación a través de frecuencias específicas. Se dice que los sacerdotes de aquella era comprendían la relación entre el sonido y la materia, pudiendo reestructurar la energía del cuerpo mediante la entonación precisa de ciertos tonos. Esta idea no es ajena a las enseñanzas esotéricas más modernas. Rudolf Steiner hablaba del impacto del sonido en la conciencia. Y Nikola Tesla afirmaba que entender la vibración era la clave para desvelar los misterios del universo. Si el sonido tiene la capacidad de crear y transformar, ¿qué impacto puede tener en nuestra vida cotidiana? Quizás sin darnos cuenta, estamos rodeados de vibraciones que afectan nuestro estado de ánimo y nuestra energía. Los sonidos de la naturaleza, el agua fluyendo, el viento entre los árboles, el canto de los pájaros, son manifestaciones armónicas que resuenan con nuestro ser. No es casualidad que muchas culturas consideraran estos sonidos como mensajes divinos, reflejos de la armonía del cosmos. Pero en la modernidad, el ruido artificial ha reemplazado estas vibraciones naturales. El sonido del tráfico, las interferencias tecnológicas y el caos auditivo de las ciudades generan una distorsión en nuestro campo energético. Si el sonido puede sanar, también puede desequilibrar. Entonces, ¿cómo recuperar la conexión con las frecuencias elevadas? Las tradiciones espirituales han transmitido durante siglos la práctica de entonar sonidos sagrados. Los mantras védicos, los rezos sufíes, los cánticos gregorianos, los cuencos tibetanos, todos ellos son herramientas diseñadas para recalibrar la energía. Al vibrar con estas frecuencias, nuestro ser se sincroniza con estados superiores de conciencia. Los sabios antiguos no solo cantaban por devoción, sino porque comprendían que la vibración sonora era un acceso directo a lo divino. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. Si el sonido puede alinearnos con energías superiores, ¿podría ser una llave para acceder a dimensiones más allá de la percepción ordinaria? Algunos místicos afirman que ciertas frecuencias permiten abrir portales de conciencia, conectar con planos espirituales y recibir información de niveles más sutiles de la existencia. Si esto es cierto, entonces la música no es solo un arte, sino un puente entre lo visible y lo invisible. El sonido nos rodea, nos penetra, nos transforma. No es solo un fenómeno físico, sino un canal de conexión con lo eterno. Y si todo en el universo es vibración, entonces cada palabra,
Cada nota y cada frecuencia tienen el potencial de cambiar nuestra realidad. Pero, ¿cómo podemos usar conscientemente este conocimiento en nuestro camino espiritual? ¿De qué manera podemos integrar la vibración sagrada en nuestra vida diaria para despertar nuestra verdadera esencia? El sonido es la llave. La cuestión es, ¿sabemos cómo usarla? Desde tiempos inmemoriales, los sabios han hablado del poder del sonido para transformar la realidad. Pero dentro del vasto espectro de vibraciones, algunas frecuencias parecen resonar con el orden del cosmos de manera especial. ¿Por qué ciertos tonos producen una sensación de paz profunda, mientras que otros generan inquietud? ¿Podría haber un código oculto en la música, un lenguaje vibracional que actúe sobre la energía del ser humano? En diversas tradiciones espirituales, se ha sostenido que existen frecuencias sagradas, sonidos específicos que no solo armonizan el cuerpo y la mente, sino que también abren portales hacia dimensiones superiores de la conciencia. En el hinduismo, se considera que el sonido Om es la vibración primordial que dio origen al universo. En el antiguo Egipto, los sacerdotes utilizaban cánticos con ciertas resonancias para canalizar energías de sanación. En los monasterios tibetanos, los monjes han preservado durante siglos la entonación de mantras que, según se dice, pueden alterar la percepción del tiempo y el espacio. Pero quizás uno de los misterios más intrigantes es el de las frecuencias de solfegio, una serie de tonos que habrían sido utilizados en cantos sagrados desde tiempos medievales y que fueron redescubiertos en el siglo XX. Se dice que estos sonidos pueden influir en el equilibrio energético del ser humano, afectando su conciencia y estado emocional. Algunas de estas frecuencias han sido estudiadas por sus efectos en el cuerpo y la mente. A continuación, exploraremos algunas de las más conocidas y el impacto que se cree que tienen en la energía humana. En primer lugar, encontramos la frecuencia de 396 Hz. Se dice que esta vibración está relacionada con la liberación del miedo y la culpa. Quienes han trabajado con este sonido afirman que ayuda a disolver bloqueos emocionales profundos, permitiendo una mayor limpieza del campo energético. Otra de las frecuencias más mencionadas en el ámbito espiritual es la de 432 Hz. Se ha llamado la afinación del universo, ya que se considera que la música ajustada a esta frecuencia resuena con la estructura vibracional de la naturaleza. Muchos creen que escuchar sonidos en esta sintonización puede ayudar a alinear la conciencia con el flujo del universo, facilitando estados de paz y armonía. La frecuencia de 528 Hz es conocida como la frecuencia del ADN. A lo largo de la historia, algunos investigadores y estudiosos del sonido han afirmado que esta vibración tiene el potencial de influir en la regeneración celular y la transformación espiritual. Se ha asociado con el amor y con la capacidad de reparar el cuerpo desde un nivel energético profundo. Por último, una de las frecuencias más elevadas dentro de esta escala es la de 963 Hz. Se ha denominado la frecuencia de la conciencia universal, ya que se cree que puede activar la glándula pineal y facilitar la conexión con niveles superiores de percepción. En muchas tradiciones místicas, se la relaciona con el despertar espiritual y la expansión de la conciencia hacia planos más sutiles. Si estas frecuencias realmente tienen un efecto en la conciencia, ¿qué implica esto para nuestra experiencia cotidiana? ¿Podría la música ser una herramienta para reprogramar nuestra energía, para reescribir la vibración con la que interactuamos con el mundo? Quizás no sea casualidad que la música moderna haya sido ajustada a la escala de 440 Hz, una afinación que, según algunos teóricos esotéricos, genera un estado de tensión en la mente en lugar de armonía. Si todo en el universo es vibración, incluso una ligera alteración en la frecuencia de la música que escuchamos diariamente podría estar afectando nuestra percepción de la realidad. Los textos esotéricos han mencionado durante siglos que el universo está construido a partir de un lenguaje vibracional. En la Cábala, cada letra hebrea no es solo un símbolo, sino una frecuencia que actúa sobre la creación. En el sufismo, los derviches giran al ritmo de cánticos sagrados, entrando en estados estáticos donde la conciencia parece expandirse más allá del cuerpo. En los templos de la antigua Grecia,
se creía que ciertos modos musicales podían influir en la moral y el carácter de las personas. Si la vibración es el código del universo, significa que podemos sintonizar nuestra conciencia con realidades más elevadas. A través de la meditación con sonidos sagrados, la escucha de frecuencias específicas o la entonación de mantras, podríamos modificar no solo nuestro estado de ánimo, sino incluso nuestra percepción del tiempo, el espacio y la existencia misma. Pero hay algo aún más fascinante. Si ciertos sonidos pueden sanar y expandir la conciencia, ¿podría existir un sonido perdido, una vibración que conecte al ser humano con su estado original de perfección? Algunas tradiciones han hablado de un tono cósmico, un sonido primordial que, si se encuentra y se entona correctamente, permitiría la reconexión total con la fuente. Esta idea resuena con la creencia de que, antes de la caída del ser humano en la densidad de la materia, existía en perfecta armonía con el universo, vibrando en sintonía con la totalidad. Entonces, si todo es vibración y cada frecuencia nos acerca o nos aleja de nuestra esencia, la pregunta es inevitable: ¿estamos sintonizando con la frecuencia correcta? Desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado su propia voz como una herramienta para canalizar energía, transformar estados de conciencia y conectar con lo divino. Los mantras, los cánticos sagrados y las entonaciones rituales no son meras expresiones culturales, sino llaves vibracionales que pueden abrir portales internos y modificar la realidad del individuo. Pero, ¿qué hace que ciertas palabras o sonidos tengan un efecto tan profundo en la mente y el espíritu? En muchas tradiciones espirituales, se afirma que la voz humana no es solo un medio de comunicación, sino un canal de poder. En el hinduismo, los mantras son sílabas sagradas que contienen vibraciones específicas diseñadas para alterar el campo energético de quien las entona. En el budismo tibetano, los monjes practican cánticos de armónicos profundos que generan resonancias en el cuerpo y la conciencia. En las antiguas civilizaciones chamánicas, el canto era la herramienta principal para invocar espíritus, sanar enfermedades y modificar estados de percepción. Pero no es solo una cuestión de fe o tradición. La vibración de la voz humana genera ondas sonoras que pueden influir en la materia, la biología y la energía. Cada vez que emitimos un sonido, creamos una frecuencia que impacta en nuestro campo vibracional y en el de quienes nos rodean. No es casualidad que muchas prácticas de sanación espiritual utilicen la repetición de sonidos específicos para armonizar el cuerpo y la mente. Entre los mantras más conocidos y utilizados en la historia de la espiritualidad, encontramos el sonido primordial del universo, Om. En la tradición védica, este mantra se considera la vibración original de la creación, la frecuencia en la que todo en el cosmos resuena. Se dice que entonarlo con la intención adecuada permite sintonizar la conciencia con el flujo del universo, disolviendo bloqueos energéticos y elevando la vibración del practicante. Otro mantra de gran poder es Om, una frase sánscrita que significa yo soy eso. Se cree que este mantra ayuda a disolver la separación entre el individuo y la totalidad, permitiendo un estado de conexión profunda con la existencia. En la práctica meditativa, se asocia con la respiración. Al inhalar, mentalmente se dice So, y al exhalar, permitiendo una sincronización natural entre la mente y el cuerpo. En el budismo tibetano, los monjes han preservado durante siglos la recitación de Om Mani Padme Hum, un mantra que se dice contiene la esencia de toda la sabiduría del Buda. Cada una de sus sílabas representa un nivel de purificación de la conciencia, guiando al practicante hacia un estado de iluminación. Las tradiciones chamánicas también han desarrollado su propia forma de utilizar el sonido sagrado. En América del Sur, los chamanes entonan ícaros, canciones rituales que, según se dice, contienen el poder de invocar espíritus de la naturaleza y modificar la realidad de quienes las escuchan. En África, los cantos tribales han sido utilizados durante milenios para inducir estados de trance y comunicación con lo invisible. Si todas estas prácticas han sido utilizadas por civilizaciones a lo largo de la historia, surge una pregunta inevitable. ¿Hay algo en la naturaleza de la vibración vocal que trasciende las barreras del tiempo y la cultura? En el esoterismo occidental, también se ha hablado del poder del sonido entonado.
Se cree que las antiguas órdenes místicas, como los pitagóricos y los rosacruces, trabajaban con vocalizaciones sagradas para armonizar el cuerpo y activar estados superiores de conciencia. Incluso en el cristianismo, los cantos gregorianos han sido utilizados como una forma de elevar el espíritu hacia lo divino, generando un ambiente de paz y conexión interior. Si la voz tiene la capacidad de sanar, elevar la vibración y conectar con planos superiores de conciencia, entonces surge una reflexión: ¿cómo podemos utilizar conscientemente este poder en nuestra vida diaria? La respuesta puede estar en la práctica personal. La recitación de mantras, la entonación de sonidos sagrados o incluso el simple acto de cantar desde el corazón pueden transformar la energía del entorno y del propio ser. Muchas personas han experimentado estados de profunda paz al cantar o repetir mantras, incluso sin comprender el significado exacto de las palabras. Tal vez porque, en el fondo, la vibración es un lenguaje universal, una conexión directa con lo trascendental. Pero si el sonido tiene la capacidad de alinear nuestra energía y modificar nuestra percepción, entonces surge una pregunta aún más profunda. ¿Podría la voz ser el puente que nos permita acceder a dimensiones superiores de la existencia? Desde los albores de la humanidad, el sonido ha sido considerado un elemento fundamental en la construcción del mundo. Los chamanes, los sacerdotes y los místicos de todas las tradiciones han utilizado la música no solo como un medio de expresión, sino como una herramienta de transformación de la realidad. Pero, ¿cómo es posible que un conjunto de sonidos pueda influir en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo e incluso en la materia que nos rodea? Para entender el poder de la música, primero debemos reconocer que todo en el universo está en constante vibración. Desde la más diminuta partícula hasta los cuerpos celestes más gigantescos, todo emite una frecuencia particular. Cuando estas frecuencias se encuentran en armonía, generan orden y bienestar. Cuando están en desarmonía, pueden dar lugar a caos y desequilibrio. La música, al ser una manifestación organizada del sonido, tiene la capacidad de alinear o distorsionar estas vibraciones. Las tradiciones espirituales han comprendido esto desde hace milenios. En el antiguo Egipto, se creía que ciertos cánticos y melodías podían restaurar la salud del cuerpo y la mente. En la antigua China, los sabios taoístas desarrollaron escalas musicales basadas en la resonancia de los elementos naturales, diseñadas para equilibrar las energías del individuo. En los templos griegos, la música era considerada una ciencia sagrada, capaz de armonizar la psique y elevar el espíritu hacia estados superiores de conciencia. Pero más allá de su uso en rituales sagrados, la música actúa directamente sobre nuestra percepción de la realidad. Cuando escuchamos una melodía que resuena con nuestra frecuencia interna, experimentamos una sensación de paz, de claridad, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. No es casualidad que las piezas musicales que han perdurado a lo largo del tiempo sean aquellas que logran tocar algo profundo en la esencia humana. En el esoterismo occidental, existe la creencia de que la música puede ser utilizada como una llave para acceder a planos de existencia más elevados. Se dice que algunas escalas musicales han sido diseñadas para resonar con los centros energéticos del cuerpo, facilitando la apertura de la percepción espiritual. En este sentido, ciertos instrumentos han sido considerados sagrados debido a su capacidad para generar vibraciones que alteran el estado de conciencia. Uno de estos instrumentos es el cuenco tibetano, utilizado por los monjes del Himalaya para inducir estados de meditación profunda. Su sonido, producido por la fricción de una baqueta sobre el borde metálico, genera ondas vibracionales que parecen interactuar con la energía del cuerpo humano, produciendo una sensación de calma y expansión. Se dice que cada cuenco emite una frecuencia específica que resuena con un chakra en particular, facilitando el desbloqueo y la armonización de la energía interna. Otro instrumento de gran poder espiritual es el didgeridoo, un antiguo tubo de viento utilizado por los aborígenes australianos en ceremonias chamánicas. Su sonido profundo y resonante induce un estado de trance en quienes lo escuchan, permitiéndoles conectar con niveles de conciencia más allá de la percepción ordinaria. En muchas tradiciones indígenas,
Este instrumento es considerado un puente entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus. El arpa celta, con sus delicadas y etéreas melodías, ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales en rituales de sanación y conexión con lo sagrado. Se dice que su sonido tiene la capacidad de elevar la vibración del oyente, llevándolo a estados de profunda introspección y serenidad. En la mitología celta, los bardos eran músicos y poetas que utilizaban la música como un medio para transmitir sabiduría y despertar la conciencia de quienes los escuchaban. Pero si la música puede elevar la conciencia y armonizar la energía, también puede ser utilizada de manera opuesta. Existen vibraciones que generan disonancia, caos y desequilibrio. En el mundo moderno, estamos constantemente expuestos a sonidos que no han sido diseñados para la armonización, sino para la estimulación descontrolada del sistema nervioso. Ruido urbano, frecuencias artificiales y ritmos disonantes pueden tener un impacto negativo en nuestra energía, alterando nuestra percepción y estado emocional. Si la música tiene la capacidad de influir en nuestra vibración, entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos utilizarla conscientemente para transformar nuestra realidad? Una de las formas más efectivas es la práctica de la escucha consciente. No basta con oír la música de manera superficial, es necesario sumergirse en la vibración del sonido, permitiendo que éste actúe sobre nuestra energía interna. Cuando escuchamos una melodía con plena atención, sin distracciones, nos alineamos con su frecuencia y permitimos que su efecto sea más profundo. Otra práctica poderosa es la entonación de sonidos sagrados. Al cantar o vocalizar ciertas notas, generamos una vibración dentro de nuestro propio cuerpo que puede modificar nuestro estado mental y emocional. Por eso, muchas tradiciones espirituales han desarrollado técnicas de canto armónico, donde la voz se convierte en un instrumento de transformación. Si todo en el universo es vibración, y la música es una manifestación directa de esta vibración, entonces nuestra relación con el sonido no es solo una experiencia estética, sino un acto de sintonización con el orden cósmico. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda: si la música puede alterar la conciencia y modificar la realidad, entonces, ¿podría haber sido utilizada como un puente entre el mundo material y el mundo espiritual? Desde tiempos inmemoriales, la música ha sido considerada mucho más que un arte o una forma de entretenimiento. En diversas tradiciones esotéricas, se ha hablado de su capacidad para alterar la conciencia y servir como un portal hacia dimensiones superiores. Pero, ¿cómo es posible que simples combinaciones de sonidos puedan inducir estados místicos, experiencias de trascendencia o incluso visiones espirituales? Para comprender este fenómeno, debemos recordar que la conciencia no es estática, sino que opera en diferentes niveles o frecuencias vibracionales. En su estado ordinario, la mente humana está dominada por el ruido del pensamiento y la percepción lineal de la realidad. Sin embargo, ciertas frecuencias musicales pueden interrumpir este flujo mental y llevar a la persona a estados de expansión, en los que la percepción se amplifica y la conexión con lo sagrado se vuelve más accesible. En el chamanismo, la música es la herramienta fundamental para alterar la conciencia y entrar en contacto con otros planos de existencia. En ceremonias ancestrales, el uso repetitivo de tambores y cánticos induce un estado de trance en el que el chamán puede viajar espiritualmente a otras dimensiones. Este fenómeno ha sido documentado en culturas de todo el mundo, desde los rituales siberianos hasta las prácticas amazónicas, donde se cree que el sonido es el puente que permite atravesar los límites de la percepción común. Pero la música no solo ha sido utilizada por chamanes o místicos. En la Edad Media, los monjes cristianos practicaban el canto gregoriano, una forma de entonación que se decía elevaba el alma y generaba estados de contemplación profunda. Los himnos sagrados no eran simples composiciones, sino fórmulas diseñadas para resonar con la frecuencia del espíritu humano y facilitar la conexión con lo divino. En la tradición sufí, encontramos el concepto del samá, una práctica en la que la música y la danza giratoria se utilizan para inducir estados de éxtasis espiritual. Se dice que, a través de la repetición de frases melódicas y la rotación continua,
Los derviches sufíes alcanzan un punto en el que la percepción del yo desaparece y solo queda la experiencia directa de la unidad con el todo. Pero quizás lo más fascinante de la música como portal espiritual es su capacidad para evocar experiencias místicas incluso en quienes no han sido entrenados en prácticas esotéricas. Muchas personas han experimentado momentos de profunda trascendencia al escuchar una sinfonía, un canto ancestral o una melodía de gran belleza. Hay quienes describen sensaciones de flotar, de disolverse en la música, de entrar en un estado donde el tiempo y el espacio parecen perder su significado. Si la música puede inducir estados alterados de conciencia, ¿significa esto que puede ser utilizada como una herramienta para explorar dimensiones más allá de la realidad física? Algunos investigadores de lo esotérico han sugerido que ciertas composiciones contienen patrones ocultos que podrían actuar como llaves de acceso a niveles superiores de percepción. Se ha teorizado que ciertas secuencias melódicas, utilizadas en la antigüedad, podrían haber servido como códigos vibracionales para desbloquear capacidades latentes en la mente humana. Dentro de esta idea, encontramos el concepto de la música de las esferas, una creencia que se remonta a los pitagóricos y que sostiene que los movimientos de los planetas generan una sinfonía cósmica inaudible para el oído humano, pero perceptible para el alma. Según esta teoría, al armonizarse con ciertas frecuencias musicales, el ser humano podría alinearse con la vibración del universo y acceder a un conocimiento que normalmente está velado por la densidad de la materia. Si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más intrigante. ¿Podría la música haber sido utilizada en civilizaciones antiguas como un método de activación espiritual? Algunos relatos sugieren que en templos como los de Egipto y Mesopotamia se empleaban vibraciones sonoras para inducir estados de expansión de la conciencia. Se dice que las pirámides podrían haber servido como cámaras de resonancia en las que los sacerdotes utilizaban el sonido para conectar con planos superiores de existencia. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la relación entre la música y la conciencia sigue siendo un misterio. Cada persona experimenta la música de manera única, pero hay un patrón común en todas las culturas. El sonido tiene la capacidad de modificar la percepción, de abrir puertas internas y de despertar sensaciones que trascienden lo racional. Entonces, si la música realmente puede ser un portal hacia lo sagrado, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos utilizando su poder de manera consciente? ¿O simplemente dejamos que el sonido nos atraviese sin comprender su verdadero significado? Desde la antigüedad, la música ha sido utilizada como una herramienta de sanación tanto en el cuerpo como en la mente y el espíritu. Pero más allá del alivio emocional que puede proporcionar una melodía armoniosa, diversas tradiciones espirituales sostienen que el sonido tiene un impacto profundo en la energía del ser humano. Es posible que la música sea capaz de limpiar bloqueos, equilibrar el campo vibracional e incluso restaurar la vitalidad del cuerpo. Para entender esta relación, es necesario recordar que todo en el universo está en un estado constante de vibración, incluyendo nuestro propio ser. Las emociones, los pensamientos e incluso la salud física están directamente influenciados por la frecuencia en la que vibramos. Cuando experimentamos armonía interna, nuestro campo energético es estable y fluido. Sin embargo, cuando hay desajustes emocionales o físicos, nuestra energía puede estancarse o entrar en un estado de desorden. Las antiguas civilizaciones comprendían esto con gran profundidad. En Egipto, los sacerdotes utilizaban el sonido como una herramienta para restaurar el equilibrio de los enfermos, entonando cánticos específicos dentro de las cámaras de los templos. Se dice que estas construcciones estaban diseñadas para amplificar ciertas frecuencias y generar un estado vibracional en el que la sanación ocurría de manera natural. En la India, la práctica de los mantras ha sido utilizada durante milenios como un método para purificar la mente y alinear los centros energéticos del cuerpo. Pero lo más interesante es que diversas tradiciones coinciden en la existencia de una conexión entre la vibración del sonido y los chakras, los centros energéticos que regulan el flujo vital dentro del cuerpo. Se ha sostenido que cada chakra resuena con una frecuencia específica y que ciertos sonidos pueden desbloquearlos, restaurando su función natural.
Antes de explorar esta relación, es importante comprender que los chakras no son simples conceptos simbólicos, sino que han sido descritos en textos antiguos como puntos clave en los que la energía vital se concentra y se mueve a través del cuerpo. Cuando un chakra está bloqueado, la persona puede experimentar desajustes tanto físicos como emocionales. A continuación, veamos cómo ciertas frecuencias y sonidos pueden ayudar a armonizar cada uno de estos centros energéticos. El primer centro energético, conocido como el chakra raíz, se asocia con la seguridad y la estabilidad. Se dice que su vibración natural resuena con sonidos profundos y ritmos constantes, como el latido de un tambor. En muchas tradiciones chamánicas, los tambores han sido utilizados para reforzar la conexión con la tierra y generar una sensación de fortaleza y arraigo. El segundo centro, el chakra sacro, está relacionado con la creatividad y las emociones. Su energía puede ser armonizada mediante sonidos suaves y fluidos, como el murmullo del agua o los cantos melódicos que imitan la naturaleza. En la antigua China, las flautas eran consideradas instrumentos sagrados para equilibrar esta energía y fomentar la libre expresión. El tercer centro energético, el chakra del plexo solar, es el núcleo del poder personal y la voluntad. Se dice que ciertos tonos en frecuencias brillantes, como los sonidos producidos por cuencos de metal, pueden fortalecer este centro y disipar bloqueos relacionados con la autoconfianza. El cuarto centro, el chakra del corazón, está vinculado con el amor incondicional y la conexión con los demás. Se ha observado que las melodías suaves, las armonías vocales y las frecuencias en tonos elevados generan una sensación de apertura y expansión en este centro. En el sufismo, los cantos devocionales han sido utilizados para activar la vibración del corazón y facilitar experiencias de amor divino. El quinto centro, el chakra de la garganta, está asociado con la comunicación y la expresión de la verdad. En muchas culturas, el canto ha sido utilizado como un método para desbloquear este centro y permitir que la energía fluya libremente. La vibración de la voz, especialmente en la entonación de mantras, puede ayudar a restaurar su equilibrio. El sexto centro, el chakra del tercer ojo, es el asiento de la intuición y la visión interior. Se dice que los sonidos armónicos, como los generados por los cuencos tibetanos, pueden estimular este centro y facilitar la percepción de realidades más sutiles. Por último, el chakra corona, el punto de conexión con la conciencia universal, se asocia con frecuencias elevadas y estados de silencio profundo. En muchas tradiciones espirituales, se ha sostenido que la ausencia de sonido, o el sonido puro de una sola nota sostenida, puede inducir estados de meditación profunda y conexión con planos superiores. Si cada chakra resuena con una frecuencia específica, significa que la música no solo influye en nuestras emociones, sino que puede ser utilizada como un medio para reprogramar nuestra energía interna. Pero aquí surge una pregunta aún más intrigante: si la vibración sonora tiene la capacidad de armonizar nuestro campo energético, ¿podría también tener el poder de reestructurar la materia y transformar nuestra realidad a un nivel más profundo? Algunos relatos esotéricos sugieren que en la antigüedad se comprendía este principio con mayor claridad. Se habla de sacerdotes que podían sanar con el uso de entonaciones específicas, de templos diseñados para resonar con frecuencias elevadas y de civilizaciones que utilizaban el sonido como una tecnología espiritual avanzada. Si todo esto es cierto, entonces la música no solo es un arte o una forma de entretenimiento. Es una herramienta de sanación, un puente entre lo físico y lo espiritual, una clave para desbloquear el potencial oculto del ser humano. Entonces, la cuestión es, ¿estamos utilizando conscientemente este poder, o simplemente dejamos que las vibraciones nos afecten sin darnos cuenta? A lo largo de la historia, diversas culturas han utilizado la música no solo como un medio de expresión, sino como un vehículo hacia la trascendencia. Los antiguos sabios comprendían que ciertas vibraciones podían alterar la percepción del tiempo y el espacio, permitiendo que la conciencia se expandiera más allá de sus límites habituales. Pero, ¿cómo es posible que un conjunto de sonidos pueda inducir estados de éxtasis,
elevación espiritual y conexión con dimensiones superiores? Para responder a esta pregunta, debemos comprender que la conciencia humana opera en distintos niveles de vibración. En su estado ordinario, se encuentra anclada en la percepción material de la realidad, dominada por la lógica, la memoria y la identidad individual. Sin embargo, ciertos estímulos sonoros pueden modificar esta percepción, generando experiencias que van más allá del pensamiento racional. Las tradiciones espirituales han utilizado la música como un catalizador para estos estados elevados. En el hinduismo, por ejemplo, la repetición de mantras específicos permite aquietar la mente y expandir la conciencia hacia planos más sutiles. En el budismo tibetano, los cánticos de armónicos generan resonancias que parecen disolver la sensación del yo, facilitando experiencias de unión con el todo. Uno de los ejemplos más fascinantes de música utilizada para la trascendencia es el canto difónico, una técnica en la que el cantante emite dos o más notas simultáneamente, creando un efecto hipnótico que puede inducir estados de meditación profunda. Los monjes tibetanos han practicado esta técnica durante siglos, asegurando que la vibración generada ayuda a sincronizar la mente con energías superiores. En otras tradiciones, el ritmo es la clave para alcanzar estados expandidos de conciencia. En el chamanismo, el sonido repetitivo del tambor ha sido utilizado para inducir trances y facilitar el viaje astral. Se cree que el ritmo constante del tambor resuena con las ondas cerebrales, sincronizándolas con frecuencias que permiten acceder a otras dimensiones de la realidad. Pero no solo los sonidos sagrados inducen estos estados. En el mundo moderno, muchas personas han experimentado momentos de profunda trascendencia al escuchar ciertas piezas musicales. Hay quienes afirman que al oír una sinfonía, una melodía antigua o incluso un canto ancestral, han sentido una conexión con algo más grande que ellos mismos. Como si la música los llevara a un estado de expansión donde el tiempo y el espacio pierden su significado. Esto nos lleva a preguntarnos: si la música puede generar estos estados de trascendencia, ¿qué relación tiene con la estructura misma del universo? Desde la antigüedad, ha existido la creencia de que el cosmos sigue un patrón vibracional que se manifiesta en la música. Pitágoras, el filósofo y matemático griego, hablaba de la música de las esferas, una teoría que sostiene que los movimientos de los astros generan una sinfonía imperceptible para el oído humano, pero presente en todo lo que existe. Según esta visión, al escuchar o crear música en sintonía con esta vibración cósmica, el ser humano puede armonizarse con el orden universal. En muchas tradiciones místicas, se dice que la realidad misma es creada a través del sonido. Se habla de un verbo primordial, una vibración original que dio lugar a la existencia. En el cristianismo, encontramos la idea de que en el principio era el verbo, una frase que sugiere que la palabra, y por extensión el sonido, es el principio generador de toda la creación. Si todo en el universo es vibración, entonces la música no solo refleja la estructura de la realidad, sino que también puede ser utilizada para modificarla. Algunas investigaciones esotéricas sugieren que ciertos patrones melódicos pueden actuar como llaves para abrir portales de conciencia, permitiendo que la mente acceda a dimensiones que normalmente están fuera de su alcance. Si esto es cierto, entonces la música no es solo una herramienta de entretenimiento o sanación. Es una vía de acceso a otros niveles de existencia, un medio por el cual la conciencia humana puede elevarse y expandirse más allá de sus limitaciones habituales. Pero esto nos lleva a una última pregunta: si la música es capaz de abrir estos portales de trascendencia, entonces, ¿podría haber sido utilizada en la antigüedad como un método de comunicación con planos superiores de la realidad? Si la música tiene la capacidad de sanar, transformar la energía y expandir la conciencia, entonces surge una pregunta aún más profunda. ¿Es posible que el sonido sea un lenguaje universal que trasciende la barrera de lo humano? Desde las antiguas civilizaciones hasta las tradiciones esotéricas, se ha sugerido que la vibración musical no solo afecta la mente y el cuerpo, sino que podría ser una clave oculta en la estructura misma del universo. En la historia de la humanidad,
encontramos relatos de culturas que utilizaban la música como un medio para comunicarse con fuerzas superiores. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes sumerios cantaban en los templos para recibir mensajes de los dioses. En Egipto, los himnos eran utilizados como códigos vibracionales que, según se cree, activaban el conocimiento oculto en las cámaras sagradas. En los pueblos indígenas de América, los chamanes entonaban cantos específicos para entrar en contacto con espíritus y guías ancestrales. Si el sonido tiene el poder de alterar la conciencia y abrir portales de percepción, podría haber sido utilizado en la antigüedad como una forma de comunicación con otras inteligencias, ya sean espirituales o cósmicas. Uno de los conceptos más intrigantes es el de la geometría sagrada aplicada al sonido. Se ha descubierto que ciertas frecuencias musicales generan patrones geométricos cuando se hacen vibrar partículas en una superficie. Este fenómeno, conocido como cimática, sugiere que el sonido tiene la capacidad de organizar la materia en formas específicas. En muchas tradiciones místicas, se cree que estos patrones son el reflejo de un lenguaje oculto, una forma de comunicación vibracional que conecta diferentes planos de existencia. El esoterismo ha sostenido durante siglos que la música es una representación de las leyes cósmicas. En la Cábala, se habla de las letras hebreas como vibraciones sagradas, cada una con un sonido que resuena con una dimensión específica de la realidad. En el hinduismo, los mantras son considerados sonidos de poder, capaces de modificar la estructura energética del universo. En el sufismo, se dice que la música permite al alma recordar su origen divino y regresar a su estado de unidad. Pero si la música puede generar orden y armonía en el nivel físico y espiritual, entonces, ¿podría también ser utilizada como un código de conexión con inteligencias más allá de nuestra comprensión? Algunos relatos esotéricos sugieren que las antiguas civilizaciones pudieron haber dejado mensajes en forma de estructuras musicales. Se ha especulado que los templos, las pirámides y los monumentos megalíticos estaban diseñados no solo con una función arquitectónica, sino también con una intención vibracional. Se cree que estos lugares resonaban con ciertas frecuencias que podían alterar la percepción y permitir la comunicación con planos superiores de existencia. En muchas tradiciones místicas, se dice que la realidad misma es creada a través del sonido. Se habla de un verbo primordial, una vibración original que dio lugar a la existencia. En el cristianismo, encontramos la idea de que en el principio era el verbo, una frase que sugiere que la palabra, y por extensión el sonido, es el principio generador de toda la creación. Si todo en el universo es vibración, entonces la música no solo refleja la estructura de la realidad, sino que también puede ser utilizada para modificarla. Algunas investigaciones esotéricas sugieren que ciertos patrones melódicos pueden actuar como llaves para abrir portales de conciencia, permitiendo que la mente acceda a dimensiones que normalmente están fuera de su alcance. Si esto es cierto, entonces la música no es solo una herramienta de entretenimiento o sanación. Es una vía de acceso a otros niveles de existencia, un medio por el cual la conciencia humana puede elevarse y expandirse más allá de sus limitaciones habituales. Pero esto nos lleva a una última pregunta: si la música es capaz de abrir estos portales de trascendencia, entonces, ¿podría haber sido utilizada en la antigüedad como un método de comunicación con planos superiores de la realidad? Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los videos que aparecerán a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos elevándonos juntos en este despertar espiritual.